general, lo que podemos señalar, es importante que Enesidemo, que es un escéptico, haya dicho que toda la gnoseología del escepticismo no es más que una propedéutica a la ontología de Heráclito. ¿Y cuál es la ontología de Heráclito? Es la ontología del más allá del toón, porque si identificáramos la visión de Heráclito por la de Pirrón termina diciendo que el ser es la fuente del sufrimiento. Hay un fragmento atribuido a Pirrón no escribió, pero hay un fragmento que habla de que Pirrón habría dicho que la fuente del sufrimiento sería la idea del ser. La idea del ser es el contrario de la idea del no ser. Y la idea del ser también es la idea de que hay algo fijo, de que hay una sustancia. Heidegger habla de cuando el ser se transforma en sustancia, por así decir. No podemos meternos con eso, ¿no? Pero en todo caso, hay muchísimos estudiosos que han sentido que el escepticismo y el budismo temprano son lo mismo. Entonces, aquí está en la página, no lo voy a poder leer porque no nos da tiempo, en la página 25 encuentran ustedes el fragmento que se le atribuye a Pirrón, pero en verdad es de Timón, citado por otros cuantos, ¿no? Y hay distintas interpretaciones de esto. Por ejemplo, al final aquí van a encontrar, Enesidemo dice placer, pero placer, ¿qué significa? Porque la otra interpretación acá es imperturbabilidad, o sea, ataraxia. Entonces, cuando Enesidemo dice placer, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice placer? Porque probablemente, por ejemplo, Epicuro fue muy influenciado por Pirrón, y Epicuro define placer como imperturbabilidad y también apateia, o sea, ausencia de pasión. Entonces, quizá para ellos, para estos pensadores en particular, quizá placer no significaba placer como contrario al dolor, sino significaba estar más allá de subir y bajar en la rueda del dolor y del placer, en la cual subimos el placer y bajamos el dolor y giramos constantemente. Y por debajo de todo esto tenemos una carencia de plenitud. Esto es lo que el budismo llama el samsara. En la medida en que nos sentimos separados del todo, sentimos una incompletud. En la medida en que nos sentimos separados del continuo de energía que es el universo, que no tiene ningún espacio vacío, tenemos carencia de plenitud. De modo que siempre tenemos una carencia de plenitud, una incompletud, y encima de eso tenemos aceptación que nos da un cierto placer, pero que nunca lo vivenciamos totalmente. Si yo tengo un placer muy intenso, a lo mejor yo quisiera fundirme en placer cuando llega un momento de placer, pero al mismo tiempo yo quiero ser alguien separado del placer que lo disfruta, porque si no, no tiene gracia para mí si me disuelvo. Entonces me mantengo como un sujeto separado y no me puedo fundir en placer. Y como no me puedo fundir en placer, el placer se me escapa. Y es un poco como alguien que agarra arena y la aprieta y la arena se le escapa y se clava las uñas y siente una total frustración. Viene siendo más o menos lo mismo. Marcel Conch escribió ¿Cómo hacerse feliz? Esa es en la página 27, ¿lo tiene? Sí. ¿Cómo hacerse feliz? Dice, antes que nada, identificando la fuente radical del sufrimiento humano. Pirrón la halla en la idea del ser. Entonces, esta es la esencia de las 4 nobles verdades del Buda. Hay que identificar la fuente de la infelicidad para poder erradicarla. Ahí se ve también claramente los orígenes budistas, o por lo menos la coincidencia con el budismo de la filosofía de Pirrón, y que lo que persigue viene siendo esencialmente lo mismo. Cuando le damos una ilusión de absolutidad, de carácter absoluto, de sustancia, de verdad absoluta a la idea de ser, y creemos que el ser es la verdad, le atribuimos una verdad absoluta, o sea, lo hipostatizamos, lo reificamos, lo absolutizamos y lo valorizamos, entonces tenemos
allí el pleno desarrollo de la lese o de la avidia, que es esta confusión a la que nos referíamos antes, esta percepción equivocada de la realidad, porque hemos fijado todo en un concepto. ¿Y en qué tiene esto que ver? Bueno, eso es la avidia, y en el budismo la avidia es la causa del dukkha, que es el sufrimiento, que es lo que ya explicamos. En el instante mismo en que debido a la avidia me siento separado del todo, tengo incompletud, y entonces oscilo entre placer y dolor, pero el placer nunca lo puedo disfrutar plenamente. Por debajo subyace además la incompletud, la falta de plenitud, y cuando tengo dolor, pues es un doble mal. Es como hay un ejemplo del budismo que dice que es como un leproso el que le da peste bubónica, alguien que tiene ya un sufrimiento y le da otro más encima, ¿no? Bien, entonces para Pirrón la respuesta a la infelicidad, que corresponde a la tercera noble verdad del budismo, una respuesta a la infelicidad es el nirvana en el budismo. Como dice Carey y como lo reconoce Hankinson y como lo acepta también Beckwith, no debe ser mera indiferencia psicológica, ya que era antes que nada y principalmente indiferenciación ontológica, o sea, ir más allá de la aprehensión en términos de conceptos y por lo tanto ir más allá de la ontología. Por eso, cuando yo tengo un libro, pero está solo en inglés, que es mi libro de ontología, por así decir, y yo lo llamo metaontología, porque es una ontología que apunta al hecho de que la verdadera condición de la realidad no puede ser entendido en términos del concepto de ser. El ser es el error esencial, es lo mismo que dice Pirrón. Bien. Y hay gente que dice que Pirrón no era, bueno, hay muchas interpretaciones acerca de Pirrón. Beck dice que era un ontólogo dogmático. O sea, uno de los estudiosos de eso no está ahí no está aquí en el texto que les pasé, pero Beck dice que Pirrón era un ontólogo dogmático. La mayoría dice que no es un ontólogo, uno dice que es un gnoseólogo, y la mayoría dicen que lo que le interesa es la ética. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que era un ontólogo, un metaontólogo, alguien que se daba cuenta de que el error radicaba en la idea del ser y que esa es la fuente del sufrimiento, y nos quería llevar más allá de toda idea para de esta manera, al mismo principio de las 4 nobles verdades del Buda, ¿no?